Buenos días, maestro y compañeros. Mi nombre es Martínez Santiago Luz del Carmen y curso la carrera de Ingeniería Ambiental. El tema del cual les voy a hablar es de la materia del Sistema de Información Geográfica, donde viene basado en lo del modelo raster, modelo vectorial y el programa Landsat. Modelo raster es el modelo complementario al modelo vectorial. Tiene dos principales características. La primera es llevar a cabo una representación discreta del mundo real empleando una malla de rejillas regulares a las cuales se les denomina celdillas o píxeles. La segunda característica es que registra el interior de los objetos en lugar de codificar sus fronteras, de tal forma que los límites quedan representados por los límites de la celdilla, los cuales representan un mismo valor. Generalmente, en cada capa raster se almacena en el interior de sus celdillas valores de un único aspecto proveniente del mundo real, como por ejemplo sería el uso de suelos, temperaturas, pendientes y carretera, de tal manera que cada aspecto, como lo mencioné, o variable de la realidad, proveniente de la realidad, sería representada por dicha capa. El valor numérico almacenado tiene que para las variables cualitativas se almacenaría en cada celdilla un código numérico, el cual representaría el tipo de uso existente en dicha celdilla. En la tabla se podrá expresar un ejemplo de esto, que sería el uso de los suelos, donde está la equivalencia del código numérico con el tipo de uso de suelo para una variable cualitativa. Para el caso de las variables cuantitativas, el número que se almacenaría correspondería con el valor de la variable en esa celda. Por ejemplo, sería el caso de las pendientes. La segunda característica de este modelo nos permite representar mejor las variables continuas. Dentro de estas variables se encuentran las precipitaciones, las elevaciones y precios del suelo, que varían de forma gradual en el espacio. En una imagen que se encuentra de costado se está representando una de estas variables continuas, que serían las elevaciones. En estas variables no existen unos límites bien definidos o bien diferenciados entre las distintas entidades espaciales. Ya hemos hablado de las características generales del modelo raster, en las cuales incluimos las celdillas o píxeles como elementos fundamentales. Ahora hablaremos sobre las características de las celdillas. Como principales para considerar importantes y saber un poco más de este modelo de datos. Regulares. Las celdillas son regulares, es decir, que establecen una codificación discreta de las coordenadas, localizables por su número de fila y columna, y contienen un valor numérico que se puede identificar de la celda o el valor temático de las mismas, como las elevaciones y temperatura. Pérdida de información, resolución y reglas de codificación. Existen dos aspectos que fundamentalmente suponen las fuentes de pérdida de información de los modelos raster. La primera nos dice que al no codificar los bordes de las entidades espaciales, únicamente podremos obtener límites en los bordes de los píxeles, lo que supone una pérdida de precisión en la definición de estas entidades. Dicha pérdida entrará en relación con la resolución de los píxeles, entendida esta como la longitud del lado de las celdillas, de tal manera que a mayor longitud de lados, menor será la resolución.
2. En cada una de las celdillas solo podemos almacenar un valor de las variables, aunque en muchas coexistan zonas de diferentes valores. Generalmente se suele aplicar la regla del coeficiente del 50%, la cual le da el valor a un píxel de aquella categoría que contenga más del 50% de la superficie del píxel. Igualmente también podemos aplicar el coeficiente de presencia-ausencia. Estructura de datos. Existen varias estructuras de datos que representan la forma en que se almacena en el ordenador los valores registrados en cada una de las celdillas. Generalmente los sistemas de información geográfica raster almacenan la información de cada capa en mínimo dos ficheros, el fichero de valores y el fichero de documentación. En el fichero de documentación se registra la resolución del raster, número de filas y número de columnas. Los dos tipos de estructuras más importantes en el modelo raster es la estructura de datos simples y la estructura de datos jerárquicos. Dentro de la estructura de datos simples se encuentra la estructura raster de codificación exhaustiva y la estructura de codificación room length. Ahora hablaremos un poco sobre el modelo vectorial. Este modelo está orientado al análisis espacial. Son eficientes en el almacenamiento de mapas, ya que solo distingue entre los límites de características y no los que existen en el interior de las mismas. Tiene un fácil manejo en la base de datos y las posibles ópticas a la hora de realizar mapas. Permite representar en el sistema de información geográfica las entidades del mundo real, ya sea gracias a la codificación de sus límites. Algunas de las características generales del modelo vectorial son los puntos, las líneas y polígonos. En la imagen que se encuentra de un costado se está representando un espacio del mundo real y cómo se vería a través del modelo raster y del modelo vectorial. En el modelo raster, como ya sabemos, se representaría a través de celdillas o píxeles, mientras que en el modelo vectorial se representaría por puntos o polígonos y líneas, como ya lo mencioné. Como ya vimos en el modelo raster, se pueden representar las variables continuas. En este modelo vectorial también se pueden representar, pero para que esto pueda llevarse a cabo es necesario agrupar los rangos de valores en intervalos, es decir, en la imagen que está a un costado se está representando las mismas elevaciones que en el modelo raster, pero de manera que en estos serían en intervalos de discretización. Estos modelos de datos representan desventajas y ventajas. Como ya hemos dicho, se trata de dos modelos complementarios, es decir, que la ventaja de uno se convierte en la desventaja del otro. Por eso a continuación hice una tabla donde representamos las ventajas del modelo raster y las desventajas y ventajas del modelo vectorial. Ventajas del modelo raster es de que tiene una estructura más sencilla. La operación de superposición se realiza de manera más fácil. Representan una mejor elevada variabilidad espacial. Es necesario para el manejo y modificación de las imágenes espaciales y digitales. Sus desventajas es de que ocupan más memoria. Relaciones topológicas son más difíciles de representar y de que el mapa resulta menos estético, los cuales los límites también resultan más groseros. Las ventajas del modelo vectorial
es de que proporciona una estructura de datos más compacta, la cual nos permite ocupar menos espacio en la memoria. También que codifica de manera más eficaz la relación topológica entre los elementos. Mejor análisis de redes, network. Está diseñado para trabajar con gráficos como las coberturas de AutoCAD. Las desventajas del modelo vectorial es de que tiene una estructura de datos más compleja al del raster. Las operaciones de superposiciones son más difíciles de obtener, mientras que la representación de mapas con elevada variabilidad es ineficiente. Y por último, que el manejo y la mejora de imágenes digitales y satelitales no pueden realizarse de una manera más eficaz en el modelo vectorial. Continuaremos con el programa Landsat. En 1972, la idea de utilizar datos de satélites para la vigilancia terrestre, cartográfica o exposición era un concepto visionario. Este hecho dio origen al programa Landsat, el cual ha ido revolucionando la manera de ver y estudiar nuestro planeta. Dicha serie de datos es la más larga de la historia y continúa registrando los cambios de la superficie terrestre desde el espacio. Landsat ha sido el único sistema de satélites y operadores diseñado y operado para observar repetidas veces la cubierta de la Tierra con una resolución moderada. En la actualidad, el programa se encuentra en su octava versión, la cual se llama Landsat Direct Continued Missions, que sus iniciales son LDSM. Tras el lanzamiento del satélite Landsat Direct Continued Missions, se renombró como Landsat 8. Este sistema está compuesto por dos segmentos. El primero es el observatorio, el cual consta de una plataforma con capacidad de carga de 2 sensores de observación terrestre. El primero se denomina Operation Land Imager con las siglas OLI, y el segundo como sensor térmico infrarrojo con las siglas TIRS. El segundo segmento es el sistema terrestre, el cual proporciona la capacidad necesaria para la planificación y la programación de las operaciones LDSM y todas aquellas necesarias para administrar y distribuir los datos. Diferencias y semejanzas del Landsat 8. Este satélite incorporó dos nuevos instrumentos de barrido, los cuales fueron el TIRS y OLI. Las bandas espectrales del sensor OLI, aunque son similares a la del sensor Landsat 7, proporcionan una mejora de los instrumentos de las misiones Landsat anteriores. Esto se debe a que se incorporan dos nuevas bandas espectrales, la que es banda azul visible, banda 1, y la infrarrojo, banda 9. La banda 1 fue diseñada específicamente para los recursos hídricos e investigaciones en zonas costeras, mientras que la banda 9 fue diseñada para la detección de nubes cirrus. Las imágenes de Landsat 8 obtenidas por el sensor TIRS y OLI constan de 9 bandas espectrales, las cuales tienen una resolución espacial de 30 metros para las bandas 1 a 7 y la 9. En la tabla se encuentra la distribución de bandas de los sensores TIRS y OLI. La banda número 1 es útil para estudios costeros y aerosoles. La banda 9 es útil
para la detección de cirrus, mientras que en la banda 8 la resolución es pancromática. Esto se debe a que su resolución solo mide 15 metros, a diferencia de las demás bandas que son de 30 metros. En las dos últimas bandas térmicas, la 10 y 11, son útiles para proporcionar temperaturas más específicas de la superficie, las cuales se toman a 100 metros de resolución. El futuro del Landsat Data Continuous Missions. Este nuevo programa de la plataforma tiene fundamentalmente tres objetivos. El primero es recopilar y archivar datos de bandas multiespectrales y térmicas de las distintas superficies de la Tierra. El segundo objetivo es asegurar que los datos de la plataforma sean consistentes con los datos de las misiones de Landsat anteriores. Esto con términos de la geometría de adquisición. Otro punto, el tercer objetivo es distribuir productos de datos LDCM estándar sobre una base no discriminatoria y sin costo a usuarios. Instrumentos en Landsat 8. Los dos instrumentos a bordo del Landsat Data Continuous Missions es el Operation Land Imager y el que sus iniciales son OLI, y el sensor térmico infrarrojo TIRS, que estos sensores representan avances evolutivos en la tecnología de sensores remotos y en su rendimiento. OLI y TIRS miden la superficie terrestre en el visible a través del infrarrojo cercano, el infrarrojo de onda corta e infrarrojo térmico, con una resolución moderada entre 49 y 328 pies, lo cual equivale a 15 y 100 metros. Esto va a depender de la longitud de onda espectral. La distribución de la energía observada en estas longitudes de onda nos revelan información sobre la reflexión y emisiones de las superficies. Sensor OLI. Este sensor ha ido avanzando en la tecnología de los sensores Landsat, utilizando un enfoque que fue demostrado en los sensores Advanced Land Imager, ubicado en el satélite experimental de la NASA Observing-1. Se dice que en el comienzo de los satélites Landsat estaban equipados con sensores Wishbone, mientras que a diferencia del OLI, el cual está utilizando un sensor de tipo Push-Ram. Sus imágenes incluyen una resolución espacial de 49 pies, que equivale a 15 metros pancromáticos, y 98 pies, que equivalen a 30 metros, incluido el visible, el infrarrojo cercano, el infrarrojo de onda corta, a lo largo de 115 millas, lo cual equivale a 185 kilómetros de ancho de la imagen, cubriendo así amplias zonas de la Tierra, mientras que proporciona una resolución suficiente para distinguir las características tales como centros urbanos, granjas, bosques y otros tipos de cubiertas del suelo. La imagen es de una construcción del sensor OLI en el satélite Landsat. Sensor TIRS. Todo en la Tierra emite energía térmica de infrarrojo. Este término comúnmente lo conocemos como calor. La física nos dice que la cantidad de la radiación emitida es proporcional a la temperatura del objeto. El sensor térmico infrarrojo fue añadido a la carga útil del Landsat cuando se evidenció que los gestores de los recursos hídricos se basaban en la medición de alta precisión de la energía térmica de la Tierra, obtenidas por los predecesores
del Landsat 5 y del Landsat 7. Todo esto con la finalidad de darle un seguimiento al uso de la tierra y el agua. Al igual que el sensor OLI, el sensor TIRS es también un sensor push-broom. Tiene 115 millas, lo cual equivale a 185 kilómetros de campo de visión cross-track, con una resolución espacial de 328 pies. Esta resolución espacial del TIRS está diseñada para captar las mediciones de consumo de agua de un campo de riego. Sistema terrestre. El sistema terrestre de Landsat Direct Continuous Missions incluye desde los activos para poder operar en la Tierra hasta el observatorio del mismo. En términos generales, el sistema de tierra del LDCM tiene dos principales funciones. La primera es el mando y el control del observatorio de Landsat Direct Continuous Missions en órbita. La segunda es la de administrar y distribuir los datos transmitidos desde el observatorio. El observatorio se controla mediante comandos de software que se originan dentro del Centro de Operaciones de Misión del LDCM o MOB en la Goddard NASA. Las operaciones de vuelo del equipo MOB operan en dos sistemas informáticos, el cual es el CAP y el MOU, por sus iniciales en inglés. La plataforma espacial suministra energía suficiente para el control de la órbita, la altitud, comunicaciones y almacenamiento de datos recolectados por los sensores OLI y TIRS. Básicamente el satélite consta con una serie de subsistemas, como el subsistema mecánico, en el cual se encuentra la estructura primaria y los mecanismos de despliegue, el subsistema de mando y manejo de datos, el subsistema de control de altitud, el subsistema de energía eléctrica, el subsistema de radiofrecuencia, el subsistema de propulsión de hidracina y por último tenemos el subsistema de control térmico. Bueno, con esto concluimos nuestro tema de la materia del sistema de información geográfica del modelo raster, vectorial y el programa Landsat. Espero este tema haya sido de su agrado y los espero en la siguiente exposición con nuevo tema y nueva información. Por último, en la parte final del video aparecerá un cuestionario el cual deberán responder.